Hay un momento exacto en el que la Tierra desaparece. No gradualmente, no poco a poco, de golpe. El cielo azul se convierte en negro absoluto. Las nubes se ven como manchas de pintura y si miras hacia abajo puedes ver las costas, los ríos, los desiertos, todo junto, en silencio. Imagina que eso lo estás viendo tú, que tú eres la persona que está flotando en esa cápsula mirando hacia abajo y que para llegar allí tuviste que recorrer miles de kilómetros, cambiar de país, aprender a hablar otro idioma desde cero, convencer a todo el mundo de que eras suficiente, casi cuando nadie creía que lo eras. Esa persona existe, se llama Katia Chazarreta y el 4 de junio de 2022 se convirtió en la primera mujer mexicana en viajar hacia el espacio. Hoy te voy a contar su historia y te prometo que no es una historia solamente de ciencia o astronáutica, es una historia sobre lo que pasa cuando te dicen que no, cuando los recursos no están, cuando el sistema no fue diseñado para ti y aún así decides ir. Hola, ser vivo del internet, mi nombre es Paola y estoy feliz de estar una semana más contigo en otro video. El día de hoy te quiero contar una historia que me emociona muchísimo y que ya tenía mucho tiempo que quería contarte, pero antes de empezar me gustaría recomendarte que si te gusta este tipo de contenido en un formato más corto, puedes seguirme en TikTok, donde comparto videos sobre tecnología para chicas sin aburrirte, y en mi Instagram, donde comparto cositas más personales. Ahora sí, comencemos. El punto de partida: Guadalajara, sueños y una frontera. Katia Chazarreta nació en Guadalajara, Jalisco, en 1996. No nació en el seno de una familia de científicos, no creció rodeada de telescopios ni con acceso a programas de tecnología de punta. Creció en una ciudad mexicana normal, con una familia de clase media trabajadora que hacía todo para salir adelante. Y desde muy chica algo la jalaba. No sabría explicarte exactamente qué, pero miraba el cielo de noche y sentía que había algo ahí que no podía ignorar. Esa curiosidad, esa necesidad de entender cómo funciona todo, la acompañó desde pequeña. Cuando Katia tenía 7 años, su familia tomó una de esas decisiones que cambian todo. Emigraron a Estados Unidos y se fueron a vivir exactamente a California. Y aquí empieza algo importante que muchas veces se romantizan los documentales, pero que para mí es importante resaltar. Emigrar no es fácil, no es como de que nos fuimos y ya todo mejoró. Emigrar es llegar a un lugar en donde no entiendes nada de lo que la gente dice, donde tienes que aprender un idioma desde cero, de tratar de hacer amigos, de sacar buenas calificaciones en la escuela y de no perderte en el proceso. Katia llegó a California sin hablar inglés, nada, cero, y la pusieron en clases normales junto a todos los demás niños que sí hablaban inglés de toda la vida. Nadie le hacía traducción en tiempo real, no había tutores especiales, era adaptarse o quedarse atrás. Ella se adaptó, aprendió y trabajó el doble para ponerse al nivel. Aquí hay algo que quiero que notes. Y es que este tipo de situaciones de no saber un idioma pero tratar de aprenderlo, de anteponerse a los problemas, es una actitud que va a acompañar a Katia en cada uno de los momentos difíciles de su vida. La adversidad para Katia no fue una razón para parar, más bien para ella fue una escuela. Cuando llegó a la preparatoria ya tenía clarísimo que quería estudiar ingeniería, las matemáticas, la física y la tecnología, todo eso le encantaban. Y sus papás, aunque no venían del mundo académico, siempre la apoyaron. Siempre le dijeron, estudia, prepárate. Eso nadie te lo va a quitar. Así que Katia fue a la universidad en San Diego y estudió ingeniería eléctrica. Una carrera que no está de más decir que está dominada principalmente por hombres y que en la mayoría de sus clases y en su trayectoria en la universidad era la única mujer o de las poquísimas mujeres en un salón de clases. Una vez más, aquí me voy a proyectar con esta historia porque también viví la misma situación cuando estudié la ingeniería. Solamente como que creo que los primeros semestres sí tenía más compañeras, pero creo que a partir del segundo nada más éramos 2 compañeras en todos los salones, en todas las clases. El sistema no estaba diseñado para ti. Graduarse de una ingeniería eléctrica en Estados Unidos, en una universidad de alto nivel, siendo mexicana y siendo hija de inmigrantes, no es algo fácil de decir. Katia no solo tuvo que aprender ingeniería,
tuvo que lidiar con algo llamado el síndrome del impostor. Esa vocecita interna que te dice que no perteneces allí, que no lo vas a lograr y que fue un error que te admitieran. Imagina estar en un salón donde todos parecen saber más que tú, donde los profesores a veces no te ven o no te preguntan, donde los estudios de grupo se forman solos y tú no estás en ninguno porque nadie pensó en incluirte. No porque las personas sean malas necesariamente, sino porque el sistema fue construido durante décadas para que funcionara de cierta manera, con cierto tipo de personas en mente. Y Katia lo vivió. Hubo momentos en donde se cuestionaba si realmente el lugar en donde estaba era el lugar que le correspondía, si realmente se lo merecía. Hubo materias muy difíciles en donde tuvo que estudiar el doble de sus compañeros para llegar al mismo resultado. Pero siguió, no se rindió y después de la universidad entró a trabajar a la NASA, específicamente en el Laboratorio de Propulsión a Reacción, que es uno de los centros de investigación más importantes del mundo en exploración espacial. Ahí Katia trabajó en proyectos relacionados con las misiones a Marte, con sistemas de comunicación para satélites, con tecnología que literalmente se usa para explorar otros planetas. Cualquiera diría, bueno, ya llegó, ya lo logró, aquí la historia termina. Pero no es así, porque hay algo que Katia quería y que nadie le había podido dar todavía, y era el espacio. No diseñar cosas para el espacio, no trabajar con datos del espacio, ella quería ir, ella quería estar allí. Y en 2021 aparece una oportunidad que casi parece de película, el Space Humanity Program. Esta es una organización sin fines de lucro que abre una convocatoria para que humanos visiten el espacio. Sí, siento que suena como curioso, pero aquí lo importante es que seleccionan a un humano que viaje al espacio como ciudadano astronauta, no como un empleado de una agencia o como, ya sabes, alguien con dinerito como Jeff Bezos, sino como un representante de la humanidad. Y aquí viene uno de los momentos más complicados de su vida, porque pues no se trata solamente de aplicar y ya, sino porque la convocatoria aceptó otros miles de solicitudes, ¿sabes? De personas que quieren viajar al espacio. Gente brillante, gente preparada, gente con experiencias increíbles. Katia era una candidata fuerte, sí, pero el proceso era largo y la competencia estaba fuerte. Hubo momentos en donde ella no sabía si se iba a quedar, donde la incertidumbre era total, donde no solo dependía de lo que ella podía demostrar, sino también de otros factores que ella no controlaba. ¿Cómo te mantienes de pie cuando no sabes si todo ese esfuerzo va a valer la pena? ¿Cómo convences a los seleccionadores de que tú eres la persona indicada? ¿Cómo representas a toda una comunidad, las mujeres latinas, los hijos de inmigrantes, los mexicanos, sin que todo el peso de esa carga te afecte? Eso es lo que Katia tuvo que resolver. El proceso de convertirse en astronauta. De los miles de candidatos, el Space for Humanity Program seleccionó a Katia Chazarreta para ser una de las astronautas ciudadanas del vuelo NS-21 de Blue Origin. Pero que te elijan no quiere decir que al día siguiente ya te puedas ir en cohete al espacio. Tienes que completar otro proceso y este es uno un poco intenso. El entrenamiento para un vuelo suborbital como el de New Shepard no es como el entrenamiento de los astronautas de la NASA para la Estación Espacial Internacional, que pueden durar años, pero tampoco es trivial. Katia tuvo que prepararse física y mentalmente para las condiciones del vuelo, la fuerza G durante el despegue, la microgravedad en el apogeo y el regreso a la atmósfera. Pero más allá del entrenamiento físico, Katia experimentó durante ese periodo algo intenso, y fue la transformación de cómo se percibía a ella misma. En una entrevista ella contó que por mucho tiempo ella creía que tenía que trabajar más para realmente sentir que merecía estar en el lugar en el que estaba, que cargaba con un peso de tener que justificarse todo el tiempo. En el proceso de preparación del vuelo, se dio cuenta de que ella era capaz, ella tenía toda la capacidad para poder ser parte de esta experiencia tan especial. Y yo creo que eso es la verdadera transformación. No cambiar quién eres, sino cambiar la perspectiva que tienes de ti misma. Katia entendió en ese momento que
o sea, sí iba como Katia Chazarreta, pero que también iba como una representación de muchas cosas. Y lejos de que eso la paralizara, se convirtió en su combustible. Empezó a hablar públicamente de su proceso, empezó a aparecer en medios, a dar entrevistas, a conectar con comunidades de jóvenes latinos que la miraban con una mezcla de incredulidad y de esperanza. La gente le escribía mensajes diciéndole: si tú puedes, quizá yo también. Mientras tanto, el mundo la empezó a notar. Forbes la incluyó en su lista de 30 Under 30 en la categoría de ciencia. Los medios mexicanos la cubrieron con orgullo, se convirtió en un referente antes incluso de haber volado. Y llegó el 4 de junio del 2022. El día que México llegó al espacio. Van Horn, Texas, instalaciones del Blue Origin. A las 9:25 de la mañana, hora local, el cohete New Shepard despegó llevando a bordo a 6 personas. Una de ellas, Katia Chazarreta, de 26 años. El vuelo NS-21 duró aproximadamente 11 minutos. Suena corto, pero esos 11 minutos representaron toda una vida de trabajo, de resistencia, de creer cuando todo decía que no. El cohete ascendió hasta sobrepasar la línea de Kármán, a 100 kilómetros sobre la superficie terrestre. Esa es, por definición internacional, la frontera del espacio exterior. Y ahí, flotando en cero gravedad, mirando hacia la curvatura de la Tierra, Katia Chazarreta se convirtió en la primera mujer mexicana en llegar al espacio exterior. ¡Qué orgullo, de verdad! La amo. Paremos un momento para reflexionar un poquito de este suceso. En más de 60 años de vuelos espaciales, desde Yuri Gagarin en 1961, desde los Apolo, desde los Challenger, desde la Mir, desde la Estación Espacial Internacional, en toda esa historia ninguna mujer mexicana había cruzado esa línea. Katia fue la primera. Cuando regresó a la Tierra, sus primeras palabras no fueron sobre la tecnología del cohete, fue de cómo se había sentido al ver la Tierra desde arriba. Habló de la fragilidad de nuestro planeta, de lo pequeño que parece todo cuando lo ves de lejos, de cómo desde allá arriba no se ven fronteras, no se ven países ni banderas, solo un planeta azul, suspendido en el espacio. Y también dijo algo que me quedó muy grabado y que, ay no, me conmueve cada que lo pienso. Lo voy a leer porque no puedo. Ni siquiera me siento digna de decir esas palabras. Quiero que cada niño en México sepa que el espacio también es para ellos. Siento que esa frase lo resume todo. ¿Por qué Katia no fue al espacio? Espérame, que voy a llorar. Katia no fue al espacio para demostrarse que podía hacerlo porque ya lo sabía. Fue al espacio para que millones de niñas mexicanas, miles de hijos de inmigrantes, miles de jóvenes que creen que el sistema no está diseñado para ellos, supieran que es posible, que sí se puede, que la historia se puede cambiar. Desde entonces, Katia no ha parado. Fundó una organización sin fines de lucro que se enfoca en hacer la industria espacial más accesible para comunidades que son poco representadas. Trabaja en programas educativos para jóvenes y sigue apareciendo en medios para contar su historia, no desde la arrogancia de haberlo logrado, sino desde la humildad de saber lo que cuesta llegar allí. Y sigue siendo ingeniera, sigue trabajando y sigue mirando hacia arriba. Entonces, ¿qué nos dice la historia de Katia Chazarreta? No creo que solamente sea trabaja duro y lo lograrás, porque creo que esa es una simplificación muy injusta de lo que ella vivió. El mundo no es un campo nivelado, hay gente que nace con más recursos, con más oportunidades, más visibilidad. Esto es real y pues no hay que ignorarlo. Pero lo que sí nos dice la historia de Katia es que los sistemas que no fueron diseñados para ti pueden ser desafiados, que la identidad que a veces el mundo te quiere poner como limitación puede ser también tu superpoder. Katia llegó al espacio sin saber hablar inglés de chica. Katia llegó al espacio siendo mexicana cuando históricamente el sistema ha excluido a los mexicanos. Katia llegó al espacio en un campo dominado por hombres. Y no llegó a pesar de eso, llegó con todo eso. ¿Qué significa esto para ti? ¿Cuál es tu versión de tu línea de Kármán? ¿Cuál es esa frontera que sientes que no puedes cruzar?
porque si algo nos enseña la historia de Katia es que ese punto no es el techo, es el punto de partida para el siguiente viaje. Gracias por quedarte hasta aquí. Si este videíto te llegó al corazón, compártelo con alguien que lo necesite. Y si quieres más historias como la de Katia, de personas que cambiaron el mundo desde lugares inesperados, pues ya sabes dónde encontrarme. Nos vemos la próxima semana con otro video. ¡Adiós!